científicos muy renombrados y van a cubrir temas de ventilación mecánica y específicamente de la interacción de paciente-ventilador y sistemas de monitoreo de impedancia, de tomografía de impedancia electrónica y también sobre el posicionamiento en decúbito prono. Los colegas que van a dar la charla son aquellos con los cuales me reuní durante muchos años en diferentes lugares, en diferentes conferencias y también en laboratorios de experimentos con animales, pero también en lugares tan raros como por ejemplo un estadio de fútbol. Y creo que se dan cuenta, pero estoy muy contenta de estar aquí con estas personas con las cuales trabajo. Entonces el primer conferencista va a ser Luis Blanc. Estoy seguro que él va a mostrar muchas ondas en su presentación, probablemente un poco más complejas que mis dibujos de acá, porque él va a hablar de las sincronías de los pacientes en la ventilación. Bueno, mi presentación tiene que ver con las sincronías en ventilación mecánica, pero voy a hablar un poco de asincronías en los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria por COVID. Primero, mis conflictos de interés. Soy inventor de 2 patentes para monitorear señales de dispositivos médicos y también fundador de Mejor Cuidado, que tiene que ver con mi institución. Este es un diagrama clásico del COVID y me gusta mucho porque con frecuencia esto se puede ver en cuidado crítico. Este es un paciente que no está interactuando bien con el ventilador. Cuando esto sucede, este paciente experimenta diaforesis, cianosis, taquipnea, utilizar todos los músculos para inspirar y expirar, taquicardia, etcétera. Lo que sucede es que esta no es una situación ideal porque presenta disnea, incomodidad, delirio, ansiedad, y todo esto puede inducir lesión pulmonar, lesión muscular y tal vez incrementar la mortalidad. Cuando clasificamos la sincronía de muchas formas, pero me gusta esa clasificación que utilizamos. Está presente en un par de revisiones, principalmente la mayoría aparecen de manera simultánea, que es cuando los pacientes tienen el drive alto, cuando hay asistencia insuficiente. De pronto es el caso de pacientes de COVID y voy a hablar de esto más adelante. Y con el impulso respiratorio bajo, que es una sobreasistencia, puede ser el caso de algo inefectivo. Cuando miramos el flujo inspiratorio no es suficiente, el paciente necesita más aire. Y esta es la sincronía clásica, que si incrementamos el flujo y ajustamos el tiempo de inspiración, esto se puede resolver. Pero cuando esto sucede, miren esta respiración, este paciente tiene incomodidad y todo el trabajo de respiración lo hace el paciente y en ese caso no lo hace el ventilador. Entonces tenemos que prestarle atención a las necesidades del flujo del paciente. Miren aquí de nuevo, flujo, presión de la vía aérea, volumen tidal, volumen de aire corriente, y claramente esto es insuficiente. Y esto aparece como una traza de CPAP en vez de como una traza de presión de la vía aérea con control del volumen de flujo. Ya que el flujo usual para evitar esa sincronía es 60 litros por minuto. Entonces tenemos que ajustar tanto el tiempo de inspiración del paciente, el tiempo de inspiración del ventilador y también el flujo para el paciente. Habiendo dicho esto, esto causa disnea, falta de aire y tenemos que prestar atención. No es el tema de la charla porque todo este sistema, esta presión del sistema puede causar alteraciones en el paciente. Este es un estudio con el grupo que hicimos hace varios años, tratando de caracterizar las sincronías, y las asincronías siempre están presentes, como van a ver acá. Las asincronías ocurren desde la intubación hasta el final y todos los pacientes tienen asincronías, pero cuando tratamos de caracterizar si hay algún patrón o si podemos predecirlo, pues no es posible. Este paciente tiene una sincronía moderada durante 5 días y días muchas asincronías, otros casi no, sin asincronías, durante todo el periodo de ventilación mecánica. Entonces hay que, y a menos que tengan software dedicado, en día, pues hay que hacerlo manualmente. Lo que nos preocupa es si las asincronías están asociadas con los desenlaces. Desde nuestra primera investigación
aunque la publicación no estaba diseñada para responder esa pregunta, de pronto parecía que había un incremento en la mortalidad. Hicimos este análisis en casi 140 pacientes, como van a ver aquí, y utilizamos un modelo matemático complejo utilizando los modelos bayesianos y miramos SOFA, la escala SOFA y las asincronías, y SOFA discrimina perfectamente los pacientes que van a estar vivos y los pacientes que van a morir en la UCI, pero no las asincronías. Las asincronías como tal pareciera que de pronto están asociadas con la sobrevida. Entonces de pronto tenemos que hablar de asincronías permisivas y de pronto algunas asincronías que realmente pueden causar lesiones, mientras que otro tipo de asincronías están asociadas con el hecho de que los pacientes están respirando utilizando un ventilador. El grupo de Vapori presentó esta investigación y mostró que no son las asincronías, sino cómo ocurren las asincronías. Definieron grupos de periodos de 3 minutos con menos de 30 IEs y esto se asoció con la mortalidad y en estos datos aquí muestran la potencia, que es el número de asincronías en una duración predefinida. Cuando hay alta potencia, alta duración, alta intensidad, esto está asociado con la mortalidad. Esto estamos mirando una sincronía de pronto ocasionada por una sobreasistencia, que es un esfuerzo ineficiente. Esto todavía no es COVID. Aquí podemos hablar, van a haber dobles ciclos con la apilación de respiración. Este paciente está presentando estos episodios de manera regular y debemos prestar atención porque cada vez que esto sucede es que hay dos expiraciones sin inspiración, hay un incremento en la presión de las vías aéreas, se afecta el volumen y esto puede suceder en grupos. Este es un clúster, un grupo en donde hay cierta potencia y cierta duración. Hasta ahora estamos clasificando esto de esta manera. Este es un documento que está siendo revisado porque queremos responder la pregunta de si en cualquier paciente en ventilación mecánica los clústeres, los grupos de dobles ciclos y esfuerzos inefectivos se pueden asociar con la mortalidad. Entonces miramos 180 pacientes, el número de registros faltantes es bastante aceptable, entonces tenemos más de 77, 75% del tiempo de ventilación mecánica, donde tenemos las señales, 46.000 horas y casi 60 millones de respiraciones. Este ejemplo es un ejemplo. Pero los pacientes respiran aquí y presentan asincronías, pero en este periodo aquí de 45 minutos, si es un racimo donde la compilación de respiración ocurre y el doble ciclo ocurre durante ese periodo, donde los racimos estaban presentes, los racimos estaban presentes en todos los pacientes durante todo el tiempo de la respiración mecánica, cuando separamos ventilación mecánica como en las primeras 48 horas y el resto hallamos que hay menos racimos en las primeras 48 horas. Y tiene sentido porque los pacientes están más paralizados, están más sedados, etc. Sin embargo, cuando examinamos potencia y duración, los términos que expliqué anteriormente, van a ver aquí una diferencia, en ese caso en la potencia y en la duración. Los resultados de ese estudio, todos los pacientes tenían racimos. Sin embargo, cuando utilizamos modelos matemáticos, hallamos que los racimos se asociaban de manera positiva con la sobrevida. Entonces los pacientes que sobrevivían presentaban asincronías y a veces esas asincronías están asociadas en racimos. Sin embargo, los racimos que presentan alta potencia y alta duración están asociados de manera negativa con la sobrevida, no solamente en total, sino también en el primer periodo de la ventilación mecánica, como van a ver aquí, donde el número de racimos es menor. Entonces aquí la hipótesis es que las asincronías y los racimos pueden ocurrir en todos los pacientes, pero cómo ocurren es importante. Este es simplemente un documento aceptado, que acaba de ser aceptado para su publicación, simplemente estableciendo un algoritmo para el diagnóstico automático de experimento reverso y activación reversa, y esto activa el esfuerzo inspiratorio del paciente. Si esto ocasiona apilamiento de la respiración porque el esfuerzo es alto, van a ver un ejemplo aquí.
o de pronto en este caso el esfuerzo activado por la respiración del ventilador, va a haber un incremento, va a haber una menor presión muscular porque el esfuerzo de la inspiración también es menor. Cuando analizamos esto en términos de la presión muscular en esos pacientes que presentan un reverse triggering sin el apilamiento de respiración, los que presentan esto con apilamiento de la respiración, van a ver que la presión muscular es mayor. Entonces en ese grupo, el reverse triggering de pronto es el grupo que puede causar lesión, este grupo de control, porque y en ese grupo el experimento reverso no puede ocurrir porque todo esto lo está activando la ventilación. Entonces vamos a COVID. Todos conocemos el COVID. COVID se caracteriza por hipoxemia porque el virus es citopático y se caracteriza por un incremento de la necesidad respiratoria de los pacientes y eventualmente disnea. Y este es un gráfico de un paciente de COVID, pero me gustaría que miraran esto. Esta es ventilación controlada por volumen, pero aquí el flujo puede ser suficiente, está bien, casi 60 litros por minuto, pero este paciente tiene activadores de la ventilación, pero tiene una presión inspiratoria profunda que dura durante toda la respiración. Y esto es algo que se ve mucho en las unidades de cuidados intensivos. Entonces el problema aquí es que si eso sucede solamente en varias respiraciones o si esto sucede todo el tiempo durante la ventilación mecánica. Esto es importante, sí, porque Sloan y colaboradores miraron la presión muscular de oclusión después de la oclusión expiratoria. Encontraron que los pacientes con un PO1 alto y más presión negativa eran los pacientes en los cuales había una reducción, entonces tenían que ser reconectados a la ventilación mecánica. Y después miramos el PubMed COVID, esto es octubre 24, utilizando el coronavirus y utilizando los resultados cuando tengo una interacción de un paciente con el ventilador, detectaron 53 asincronías. Estos son dos ejemplos y aquí se ven los pacientes durante la pandemia. Este es un reporte de casos, 9 pacientes. Los autores han descrito que estos pacientes tienen un impulso respiratorio muy elevado que causa falta de oxígeno y cuando eso sucede tenemos que parar al paciente. Lo mismo que sucede aquí. Este grupo de China utilizó un algoritmo de deep learning para detectar, en este caso, interacciones entre paciente y ventilador. Estos son los sobrevivientes en verde, los no sobrevivientes en rojo. Este es simplemente un estudio observacional. Todos los pacientes presentaron asincronías y no hay una asociación clara en ese caso con la mortalidad, pero lo importante es que pareciera que todos presentan asincronías y cuando eso sucede es importante que utilicen relajantes musculares. Esto es un ejemplo, mira este ejemplo de aquí, de nuevo, el flujo es 60 litros por minuto, está acelerado, de nuevo 58, y ahora el paciente no está activando nada, es un ciclo de respiración. Y en la mitad de la inspiración hay un cambio del esfuerzo respiratorio del paciente, entonces eso es un triggering reverso, pero no este de aquí. En este caso es un ciclo corto del paciente y los pacientes activan el ventilador, pero el flujo no está suspendido. Entonces, ¿qué sucede aquí? Entonces, otros mecanismos relacionados con el flujo, de pronto no relacionados con el metabolismo, están de pronto relacionados con esta patología en particular, pero tenemos que investigar más. Aquí hay otro ejemplo. Entonces, aquí hay un flujo de aceleración, el flujo aquí es 45 y de pronto el hecho es que este es un triggering reverso de nuevo y este es un cambio gigantesco de presión negativa. Este es PIB 14, esto es una cota de 2 centímetros en presión transpulmonar, esto es gigantesco. Entonces probablemente este es un mecanismo que causa muchas lesiones porque hay mucho esfuerzo, puede haber deformación y puede haber lesión.
inducida en el paciente. Cuando miramos los racimos utilizando el software que tenemos, aquí definimos los racimos que nunca habíamos visto anteriormente. Aquí tenemos de 2 a 12, son 10 horas. Este paciente presenta 3 racimos, 2 pacientes representativos. La potencia es más de 3000, la duración, no sé, más de 4 horas. Casi 4000 la potencia, lo cual quiere decir que hay 4000 eventos en esta duración. Y en esta duración, y ese es un racimo que dura 12 horas con más de 14.000 de potencia y casi 12 horas. Entonces, estos son pacientes de COVID, ya sea que esto suceda o no, tenemos que prestar atención porque en mi experiencia estamos lidiando con ondas, entonces nunca he visto esto anteriormente. Entonces, para concluir, en el estudio de Lancet nos dice, el estudio Longsafe nos dice una cohorte gigantesca que la parálisis o los relajantes musculares se utilizaron en 37.8% de los pacientes, pero en la serie de COVID, en España, 79%, la publicación francesa que está en Intensive Care Medicine, casi 5.000 pacientes, en mi institución más del 80%, en cómics solamente el 27%, esto es solo uno, pero Cursel, entonces estos pacientes 84%. De pronto indirectamente los clínicos están protegiendo a los pacientes al paralizarlos, porque si no, este racimo de sincronías que posiblemente están causando lesiones podrían ocurrir. Entonces, si miramos esto a la cabecera del paciente, los clínicos pueden utilizar esto para tener una mejor interacción paciente-ventilador. Esta es una teoría que hay que investigar más. Y simplemente para terminar, esta es una imagen de la quinta unidad de cuidados intensivos durante la pandemia. Estuvimos durante 7, 8 días y me gustaría agradecer a los profesionales, a las enfermeras, me refiero a todas las personas que estuvieron aquí porque fueron extraordinarios. Entonces, mi reconocimiento para todos ellos. Muchísimas gracias. Siguiente presentador. El siguiente conferencista, los que me conocen a mí, seguro entenderán lo feliz que estoy sobre esta charla, porque la charla tiene que ver con la tomografía de impedancia eléctrica, que es uno de mis temas de investigación, mis enfoques principales de investigación, casi toda mi vida de investigación. El doctor Fernández Sidman es un nombre muy largo, entonces, querido Fernando, está participando en muchos estudios relevantes y de verdad espero con ansias esta presentación. Muchas gracias. Los únicos relacionados con el tema de esta presentación es que yo recibo apoyo de investigación de una compañía dedicada al desarrollo de tecnología en Internet. Entonces tratemos de responder esta pregunta. ¿Por qué es la impedancia importante para imágenes funcionales? Y debido a sus características únicas, se ha vuelto una herramienta poderosa de monitoreo al lado de la cama. Y lo que me gusta especialmente de mi presentación de hoy es que usualmente Inés es un buen ejemplo de esto. Inés ha hecho mucha investigación y cuando hablamos de EIT hablamos de todo el potencial que tiene y toda la investigación que podemos hacer con ella. Entonces, me gustaría decirles ahora que es una realidad, está disponible al lado de la cama y gran parte de los datos que presento están registrados en la práctica clínica rutinaria. Y este es un paso importante hacia adelante en esta tecnología y es muy útil y los voy a tratar de convencer de esto. Una de las aplicaciones más celebradas de la impedancia eléctrica en estos días es que se utiliza para individualizar el PIP en pacientes en compensación, y especialmente en COVID. Y voy a hablar de pacientes de COVID en esta presentación porque eso es lo que hemos estado sufriendo todos en los últimos meses. Esta publicación de Acosta y Trabajadores miró la posibilidad de utilizar la impedancia eléctrica para titular el PIP con un concepto bien establecido que es el reclutamiento del pulmón. Y la impedancia eléctrica puede detectar con precisión la cantidad de hiperdistensión y el colapso del pulmón
que son los dos mecanismos más directamente involucrados con la lesión pulmonar relacionada con ventilación. Se presentan estos casos, este es uno de ellos. Aquí pueden ver la evolución durante el ensayo con niveles de altos de PIP de 23 a 7 y el algoritmo desarrollado por Costa y cotrabajadores pudo identificar que en niveles altos de PIP los píxeles donde había baja distensibilidad por hiperdistensión y estos lo marcaron en blanco y a medida que la titulación bajaba a niveles bajos de PIB, pudieron identificar también en niveles bajos de PIC aquellos píxeles donde la distensibilidad se debía a colapso predominantemente y marcaron estos píxeles en azul. Así que cuando miramos eh, la evolución más detallada de la titulación del PIC. Aquí pueden ver los niveles de PIC de mayores a más bajos, la distensibilidad en verde y recuerden que la distensibilidad máxima en este contexto que nos da mucha información acerca del comportamiento mecánico del pulmón durante esta titulación del PIP. El punto de distensibilidad máxima seguramente marca esta transición desde un pulmón abierto a uno colapsado, pero con EIT podemos adentrarnos en este comportamiento mecánico y ver, por ejemplo, la sobredistensión en términos de ET y en niveles altos de PIP o en mayor cantidad de pulmón que está sobredistendida y a medida que los niveles de PIP se disminuye, la hiperdistensión también se disminuye a niveles casi inidentificables. En este estudio hubo una evaluación y una comparación con el estándar dorado, que es la tomografía, y la tomografía incluso, o el TAC, incluso en el pulmón sobreinsuflado, encuentra correspondencia. Y aquí sucede lo mismo con el colapso en rojo. Aquí pueden ver la cantidad de colapso que aumenta en este paciente bastante rápidamente, incluso a niveles altos de PIP. Y también concuerda bastante bien con el tejido no averiado que está colapsado en el TAC. Y esta correspondencia ha sido validada y corroborada en otras validaciones y estudios clínicos. Así que el mensaje bueno de esta curva es que da muchísima información y seguramente este punto de cruce donde se cruzan las líneas de sobredistensión y de colapso, de hecho están indicándonos en términos de protección pulmonar cuál podría ser el mejor nivel de PIP para este paciente, porque este punto refleja el mejor compromiso entre la cantidad de distensión menor y la cantidad menor de colapso pulmonar. Este es uno de los monitores disponibles, así se ven en la práctica clínica. Y esta es la titulación de PIP y el sistema lo que nos da es este tipo de gráfica donde podemos ver el comportamiento mecánico del pulmón. Aquí tenemos información de la parte mecánica. Aquí pueden ver punto, el punto de cruce y de cruce y el nivel de PIP y pueden tener una vista histórica de los diferentes pasos del PIP marcando los píxeles de las partes del pulmón que tienen sobredistensión y que colapsan en niveles bajos de PIP, que les da información visual directa. Aquí nuevamente en el punto de cruce tienen el mejor compromiso entre la distensión y el colapso y también les indica en qué parte del pulmón están sucediendo los problemas, que también es información clínica importante para hacer con este tipo de análisis. Y voy a darles algunos ejemplos de cómo hemos utilizado esta herramienta que hemos estado utilizando muchísimo ahora con esta pandemia de COVID en pacientes con COVID. Esta es una gráfica de la titulación de PIP de un paciente con COVID. Y pueden ver aquí los niveles de PIP, 16 centímetros de agua hasta 4 centímetros de agua. Pueden ver la distensibilidad aquí en verde y ven la gran cantidad de sobredistensión. Y pueden ver también que el punto de cruce entre distensión máxima y el colapso es a 6 milímetros de PIP. Esto es especialmente en las fases iniciales de los pacientes de COVID. No tanto colapso como se indica acá, un poco de colapso en niveles bajos de PIB. No depende tanto de los niveles de alto de PIB, pero más importante aún nos indica que el problema verdadero de la ventilación mecánica de estos pacientes era la sobredistensión. Y pueden ver aquí que con niveles regularmente normales de PIB, los pulmones estaban sujetos a sobredistensión significativa. Entonces, en una gráfica tenemos una vista completa del comportamiento muy constante de un paciente de COVID que estamos tratando.
Este paciente se colocó en posición prona después, que es una de las terapias adyuvantes más frecuentemente utilizadas. En posición prona hicimos exactamente lo mismo. Realizamos exactamente la misma maniobra y realizamos exactamente el mismo proceso de titulación de PIP y aquí pueden ver la diferencia. La curva de distensibilidad está inclinada hacia arriba, el pulmón aumentó en comportamiento mecánico y en distensibilidad y el punto de cruce no cambió tanto. Pero miren, la información interesante aquí es que la posición prona para cada nivel de PIP, la cantidad de sobredistensión fue muchísimo menor, lo que significa que esta intervención fue una intervención buena que nos permitía mejorar el entorno protector del pulmón en este paciente. Y les voy a dar otro ejemplo. Este es otro paciente de COVID, nuevamente el mismo procedimiento, titulación de PIP de niveles altos a bajos, las curvas acá, el punto de cruce. Ahora a un nivel un poco más alto de PIP, otro paciente se volvió a colocar en posición prona y en este caso pueden ver que sucede algo diferente. Aquí el punto de cruce está casi al mismo nivel, la curva de compliance o distensibilidad es diferente, muestra más sobredistensión en un nivel alto de distensibilidad a niveles bajos de PIP, pero lo que sucede es que para cada nivel de PIP este paciente fue sujeto a mayor sobredistensión. En este caso particular, esta información dada por el EIT, la posición prona seguramente no fue una buena idea porque no mejoró la condición protectora del pulmón independiente de si ocasionaba mejoría en el oxígeno, en la oxigenación o no. Aquí tenemos el comportamiento en posición supina y posición prona. Aquí estamos mirando las imágenes funcionales de hiperdistensión o colapso y pueden ver claramente que para cada paso de PIP la cantidad de sobredistensión fue mucho mayor en posición prona comparada con posición supina. Incluso la cantidad de colapso ahora que ocurre en la parte ventral del pulmón que es la porción dependiente, fue mayor que en posición supina. Entonces, nuevamente, una información clínica muy importante que en este paciente en particular, en este momento de su evolución, la posición prona no era una buena idea. Otra cosa importante es ver lo crítico que es poder afinar el nivel de PIP en estos pacientes, porque uno puede mover de una condición, pasar de una condición óptima a una posición de sobredistensión muy fácilmente en un solo paso de PIP, de 10 al punto de cruce de 12. Ven que la cantidad de sobredistensión aumenta de manera significativa tanto en posición prona y supina. Y si uno pasa 2 centímetros de agua o 2 pasos de disminución de PIP, esto empeora y tengo que recordarles que 14 centímetros de agua de PIP no es algo poco usual en pacientes con SDRA, pero en pacientes de COVID por el mayor riesgo de distensión puede ser peligroso. Otra forma de poder ver las respuestas al PIP utilizando EIT es utilizar uno de los índices muy bien descritos que hablan acerca de la distribución, la homogeneidad de la distribución de la ventilación. Este es el centro de ventilación y es un parámetro sencillo y muy útil donde la escala va de 0 a 100 de ventral, la parte ventral, la parte dorsal del pulmón e idealmente nos gustaría colocar el ventilador en la mitad del pulmón para que hubiera distribución igual en la parte superior y inferior del pulmón y el número estaría más o menos en 50. Aquí ven una publicación reciente, también en un paciente con COVID. Ven aquí que el paciente está bastante enfermo, pobre oxigenación, nivel de PIP de 9, la distensibilidad estaba baja, no es usual en estas etapas iniciales de COVID. Y por la pobre oxigenación, los clínicos decidieron aumentar el nivel de PIP. Y pueden ver acá que este aumento fue una buena acción porque el centro de ventilación pasó más hacia el centro, la oxigenación mejoró, el PIP fue más alto, pero la distensibilidad también se aumentó bastante. Entonces la presión meseta y la presión de conducción no cambiaron mucho. Fue una buena intervención y mejoró la condición del paciente. Y da ventilación protectora al pulmón continuamente. 24 horas más tarde, los mismos niveles de PIP el EIT ofreció una imagen diferente. En otro centro de el centro de ventilación se movió hacia abajo, lo que significa que la ventilación pasó a la parte inferior del pulmón. Y pueden ver que esto se asoció con una disminución en distensibilidad. Y este es un mensaje muy importante de esta publicación, que es que la oxigenación incluso mejoró ligeramente, pero
De hecho, no fue algo bueno para el pulmón porque estaba menos protegido, con más distensión, aumentando la presión de conducción y disminuyendo la distensibilidad. Entonces, cuando miramos esta imagen, los clínicos creo que la interpretaron correctamente, que seguramente ahora, a medida que el pulmón seguramente había mejorado en este periodo de 24 horas, el PIP ya era excesivo para este paciente. Así que lo que hicieron ahora es que redujeron el nivel de PIP a 10 y nuevamente no hubo cambios significativos en oxigenación, pero volvieron a un compliance normal. Y creo que esto es un aspecto bastante importante de esta tecnología que permite monitorear lo que sucede al lado de la cama, porque uno de los problemas que tenemos en la clínica es desescalar lo que hacemos. Y el paciente le estaba viendo bien con 16 de PIP, pero si no tenemos esta información adicional, si solo miramos los gases en sangre, no hubiéramos podido cambiar el nivel de PIP, generando más sobredistensión, un PIP innecesariamente alto. Y estas opciones de monitoreo nos permiten tomar mejores decisiones clínicas mirando cómo se está comportando el pulmón. Ahora, se ha vuelto una realidad también que podemos medir la perfusión al lado de la cama utilizando la técnica SPECT, que nos permite tener información con respecto a esta distribución del flujo de sangre. Esto nos da una imagen mucho más amplia de lo que está sucediendo y especialmente pacientes con COVID. Algunas veces fue muy complicado poder interpretar el intercambio, las anomalías en intercambio de gases en estos pacientes. En este artículo miró los efectos o trató de entender los efectos de la posición prona desde esta perspectiva. Esta es una cohorte de 9 pacientes solamente y pueden ver lo que se esperaba cuando el paciente cambia posición prona o aumento en ventilación en las regiones dorsales y no tanto cambio en perfusión. Esto es algo que sabemos. Pero después, cuando concordaron la ventilación con la perfusión, se dieron cuenta de que la posición prona en general le ocasionaba una mejoría en esta concordancia. Pudieron reducir la cantidad de espacio muerto o, eh, y disminuir la cantidad de shunt en la región dorsal. Así que estos pacientes respondían de buena manera a la posición prona en términos de esta distribución. Ahora, cuando miramos el comportamiento de estos pacientes, miraban qué sucedía cuando aumentaban el nivel de PIP y después crearon, y esta es a lo mejor una herramienta disponible en el futuro de mapas VQ, donde tenemos el comportamiento de una relación alta VQ, donde el espacio muerto está en azul y el área de shunt están bajas, las áreas bajas de BQ están en rojo y pueden ver los cambios cuando los pacientes tuvieron un incremento en PIP de 6 a 12. Pueden ver que la cantidad de BQ alto, el espacio muerto aumenta y la cantidad de shunt disminuye. Y a medida que aumentan el PIP a 18, no hay tanto cambio en el shunt, pero un aumento en el BQ alto. Esto también puede ayudar, en primer lugar, a encontrar el nivel de PIP, ahora no solamente mirando la parte mecánica, sino mirando la concordancia BQ, que también es un aspecto importante de la fisiología pulmonar. Interesante aquí es que miraron cuál era el efecto de la posición prona en este paciente. El mismo nivel de PIP, el que resultaba en la mejor situación en supina, se colocó en posición prona y pueden ver aquí que la prona tenía un efecto sinergístico, aumentó los efectos de esta PIP óptimo seleccionado durante la posición supina y pueden ver una reducción marcada en las áreas BQ altas y en el shunt. Sí que mejoramos el tratamiento de ventilación mecánica en estos pacientes. Otra terapia adyuvante utilizada bastante durante la pandemia es el óxido nítrico. Ha habido resultados confusores y nos dimos cuenta de que estos pacientes necesitan una dosis más alta de lo normal de óxido nítrico y hay cambios. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente que está respondiendo desde la condición base y después de aplicar 50 ppm de óxido nítrico, ven que hay un cambio de perfusión a las partes más ventrales del pulmón. Y mirando esto, cuantificando esto, podemos ver que cuando se aplica el óxido nítrico, este cambio en ventilación a las partes ventrales del pulmón resultan en una disminución en las áreas altas en BQ y una disminución en las áreas de shunt del pulmón, mostrando nuevamente que en este paciente que está respondiendo teníamos una forma de poder entender lo que estaba sucediendo. Aquí tenemos un ejemplo clínico. Otra de las cosas buenas que el EIT nos puede dar al lado de la cama. Este es otro paciente de COVID
Parece que es lo único que hemos estado haciendo los últimos meses. Este paciente tenía neumotórax. Inmediatamente pudimos verlo en la impedancia eléctrica. Aquí vemos la ventilación con casi sin ventilación en el pulmón derecho y casi sin perfusión también, porque no solamente hubo colapso alveolar, sino las capilares pulmonares y había vasoconstricción pulmonar también. Se drenó el paciente para poder monitorear los efectos de un tratamiento específico, de un problema importante que aparece al lado de la cama. Y pueden ver aquí que después del drenaje, la ventilación en el pulmón derecho mejoró, pero miren lo que sucede con la perfusión. Todavía no es suficientemente buena y el paciente estaba muy mal, entonces el intercambio de gases no estaba mejorando. Teníamos que tomar una decisión y solamente porque teníamos la oportunidad de monitorear a este paciente y tener un drenaje activo se implementó. Entonces pudimos reclutar al paciente después y lo que hicimos, lo que ganamos con este reclutamiento fue una normalización de la perfusión y del intercambio de gases, permitiéndonos optimizar el tratamiento. Entonces tenemos todos los componentes importantes de la toma de decisiones clínica. Detectamos un problema serio durante la ventilación mecánica, monitoreamos los efectos del tratamiento y podemos monitorear los efectos de optimizar el tratamiento después, todo en uno. Y finalmente, mi última diapositiva, este es un problema muy conocido en pacientes de COVID que tienen un componente endotelial masivo en esta fisiopatología con muchísimos episodios de embolia pulmonar. Este es apenas uno de estos casos. Este fue trabajo de Brasil, de Marcelo Amato, que amablemente me dio esta diapositiva. Y ven aquí un trombo gigantesco en la arteria pulmonar derecha que genera reducción en la perfusión y esto fue identificado por la perfusión con el EIT. Pero pueden ver aquí, por ejemplo, que el paciente tuvo un desarreglo grande en intercambio de gases y la perfusión está cambiada al otro pulmón. El problema aquí es que se crea una condición en donde uno tiene perfusión excesiva relacionada con la ventilación y esto se comporta como un shunt y después permite entender algunas veces con esta dificultad que hemos estado teniendo en interpretar las anomalías en intercambios de gases, que bueno, podemos entender lo que está sucediendo con el paciente y también monitorear en caso de poder reducir este intercambio. ¿Por qué es importante el EIT para concluir? Es una herramienta magnífica para poder individualizar y optimizar las settings del ventilador para protección del pulmón y ayuda para entender mejor los procesos fisiopatológicos complejos porque nos ayuda a visualizar cosas que han estado escondidas u ocultas clásicamente al lado de la cama, especialmente en temas de intercambio de gases o pacientes con SDRA y debería ayudar a la toma de decisiones médica y les agradezco mucho su atención. Posicionamiento prono, el profesor Guérin de Lyon. Y por supuesto que él nos va a hablar acerca del posicionamiento prono o pronación. Y yo chequeé hoy PubMed y descubrí que él ha publicado 40 artículos sobre pronación. Así que habrá un contenido muy interesante en la próxima presentación. El título de mi conferencia es un título duro, pronación o posición prona después de varios días de ventilación mecánica. ¿Seguirá siendo una intervención útil? No tengo conflictos de interés con respecto a esta charla y mi conferencia quizás termine acá, porque la realidad es que no hay datos sólidos para responder esta pregunta. Entonces, he tratado de hacer mi mejor esfuerzo por pensar en el tema. Y en primer lugar, ¿qué hay establecido en la literatura hasta ahora? Bueno, lo que está claro es que la pronación debe aplicarse tempranamente después de que se cumple con la definición del síndrome de dificultad respiratoria aguda en sesiones largas, por lo menos 16 horas, y debe ser el estándar de atención en pacientes seleccionados con síndrome de dificultad respiratoria aguda. Esto lo ha demostrado una conferencia de expertos reciente de Francia, reportado por Papazian y sus colaboradores, y también más recientemente en esta revisión excelente de medicina de cuidados intensivos por Menca,
diciendo que la posición prona se debe aplicar tempranamente en los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda, moderada a severa. La pregunta que surge, sin embargo, es, ¿será que podemos retrasar la pronación? ¿Y cuándo debemos hacerlo tardíamente? Quisiera hablar acerca de este tema en mis próximas diapositivas. La primera razón para retardar la pronación es que el periodo de estabilización fue algo obligatorio de acuerdo con la literatura. Por ejemplo, en el estudio que nosotros hicimos, el periodo PROSEBA realizado hace 7 años, el protocolo obligaba un periodo de 12 a 24 horas para permitirnos confirmar la presencia del síndrome de dificultad respiratoria aguda. Y al final de este periodo, los pacientes se incluían si tenían una relación PaO2-FiO de menos de 150 miligramos de mercurio y un PIB de más de 5. Así que realmente no nos apuramos a hacer el posicionamiento prono, salvo en pacientes que había una hipoxemia severa y requerían esta intervención de manera inmediata como una estrategia de rescate. Y también hay una serie de estudios de Vilar en España que determinaron y confirmaron que en distintas investigaciones el pronóstico del síndrome de dificultad respiratoria aguda se definía mejor después de una revaloración a las 24 horas. Por ejemplo, en este estudio realizado en medicina crítica hace 5 años, tenemos 4 grupos diferentes de síndrome de dificultad respiratoria basándonos en la combinación del índice de PaO y PIP. Y hay un poder discriminatorio de esta subdivisión en 4 grupos que se asoció significativamente con mortalidad hospitalaria, no al inicio temprano, sino 24 horas después. Por lo tanto, no son varios días de ventilación mecánica sin posicionamiento prono, sino son algunas horas que era obligatorio no pronar de acuerdo con la literatura. La segunda razón para demorar la posición prona es que el clínico puede creer que la hipoxemia no es lo suficientemente severa, y esto fue lo que observamos en una encuesta internacional que realizamos y que publicamos hace 2 años en Intensive Care Medicine. Y allí podemos ver que después de esto se hizo una recomendación. El odds ratio para un paciente en posición prona fue significativamente superior a 1 si tenían hipoxemia severa a nivel de menos de 100 de este índice. Sin embargo, si vemos índices más altos, de 139 hasta 170 en este caso, hay un riesgo significativo de que estos pacientes no estén pronados. En pocas palabras, la severidad o la no severidad de la hipoxemia es la razón para no pronar al paciente de manera inmediata. Sin embargo, tenemos este estudio muy interesante por FAM y colaboradores, que es un subestudio del Long Safe Study, que muestra que los pacientes con un síndrome de dificultad respiratoria leve que no mejoran o inclusive empeoran durante la primera semana, tienen un peor pronóstico en comparación con aquellos pacientes que o bien no empeoraron o incluso mejoraron. Entonces, el síndrome de dificultad respiratoria leve se puede beneficiar de la pronación, pero no se basa en evidencia. Sin embargo, basándonos en esta observación de FAM y colaboradores, vamos a empezar un nuevo estudio en Francia, probando la posición prona versus la posición supina en pacientes que tienen un síndrome de dificultad respiratoria leve, donde no hay evidencia del efecto beneficioso de la pronación. Una tercera razón por la cual quizás sea lo correcto la posición prona
es que no hay buenas razones, es simplemente que el clínico quiere ofrecérselo al paciente, pero no hay una razón válida. Lo primero es la obesidad, por ejemplo. Pudiera ser que el clínico o los cuidadores, los prestadores de salud estén un poco renuentes a pronar un paciente con obesidad masiva debido a la carga de trabajo y esta situación. En la literatura, sin embargo, tenemos pocos datos sobre el uso de pronación en pacientes obesos. Y tenemos este estudio muy interesante del grupo de Senir-Javert en Montpellier, Francia, que es un caso, un estudio clínico controlado en pacientes con obesidad mórbida y síndrome de dificultad respiratoria aguda. Algunos pacientes se pronaron y había un grupo control por los pacientes que no estaban pronados. Y lo que encontraron fue, primero, que sorprendentemente los ajustes fueron iguales entre los dos grupos. 7.2 miligramos por kilogramo por kilogramo de peso corporal y PIP 9 para ambos grupos. Y lo interesante es que en los grupos, los no obesos y los obesos, pero particularmente en el grupo de obesos, hay un incremento significativo de la oxigenación a consecuencia de la pronación. Así que tiene un efecto beneficioso la posición prona en pacientes obesos. De igual, incluso mayor magnitud que comparado con los pacientes no obesos. Y si vemos la probabilidad de sobrevida, esta probabilidad fue más elevada, fue significativamente mayor en pacientes con posición prona y obesos en comparación con posición prona y no obesos. Quizás necesitamos más investigación y más datos para confirmar el hecho de que efectivamente los pacientes obesos no es una buena razón para la pronación sin demora. Otra no buena razón para la pronación es un abdominal. En un estudio, esta fue la tercera razón para no pronar a estos pacientes después de tener una hipoxemia no severa y problemas hemodinámicos. Pero también tenemos un estudio de Francia. Nuevamente se trata de un estudio retrospectivo, pero multicéntrico. Y en este estudio, el punto final primario fue el número de pacientes que tenían por lo menos una complicación quirúrgica después de la pronación y esos pacientes tenían un problema médico quirúrgico. Y al analizar los pacientes que están en posición prona o supina y estudiaron la tasa a la cual los pacientes padecieron de por lo menos una complicación quirúrgica después del procedimiento. Y vemos que no hay diferencia significativa en la tasa de este punto final primario en la posición prona en comparación con la posición supina. Nuevamente, aquí en aquellos pacientes con problemas abdominales, la posición prona aumentó dramáticamente la oxigenación, el índice EPF-FIO aumentó por un factor de 2. Otra razón no buena para retardar la posición prona en estos pacientes es el hecho de que no hay consolidación pulmonar dorsal. El clínico puede utilizar la posición prona solamente si hay una consolidación. Pero en realidad, si vemos los estudios recientes realizados por Constantin y sus colaboradores en Francia, fue un estudio controlado donde la posición prona se mantuvo en el grupo experimental si había evidencia de un síndrome de dificultad respiratoria focalizado con consolidaciones dorsales. No hubo diferencia en la sobrevida en ambos grupos, pero en realidad, y algo que es una lástima realmente, es que el análisis por protocolo mostró un efecto significativo de la individualización, en particular el uso de pronación en caso de consolidación dorsal.
Pero esta diferencia entre estas dos curvas se debe al hecho de que hay una tasa más alta de mala clasificación, incluyendo el uso de tomografías en los pacientes, pero el punto primario fue negativo, así que la falta de consolidación dorsal pulmonar no se puede considerar como una buena razón para no pronar al paciente. El primer argumento que pudiera explicar el retraso de la pronación es una contraindicación real de la pronación. Y quizás las 2 o 3 contraindicaciones absolutas a la pronación es una dislocación inestable de la columna o de huesos largos, hipertensión intracraneal y riesgo de embolia pulmonar, que es muy alto en los pacientes COVID-19. Pero esta contraindicación pudiera ser temporal, porque la dislocación inestable se puede estabilizar mediante cirugía y la hipertensión intracraneal puede monitorearse y controlarse y manejarse. Y lo mismo se aplica al riesgo de embolismo pulmonar. Entonces, quizás con el tiempo, esta contraindicación pueda superarse y pase de una contraindicación absoluta a una contraindicación relativa para utilizar la posición prona. El quinto argumento para retrasar la pronación es el uso del ECMO. Sabemos que con ECMO podemos pronar al paciente, pero el ECMO es un paso más avanzado en el manejo del síndrome de dificultad respiratoria aguda. El ECMO se utiliza después de que hemos fracasado con todas las otras intervenciones, óxido nítrico, alto PIP y posición prona. Pero si vemos este estudio, vemos que la posición prona quizás no se utilizó tanto como debería haberse utilizado. Se utilizó en menos del 60% de los pacientes y posiblemente el ECMO se aplicó más temprano sin hacer un ensayo de pronar al paciente. Y finalmente, hay una buena razón para retardar la pronación y es el síndrome de dificultad respiratoria agudo no bien definido. Usted intuba al paciente por una determinada razón. El paciente no cumple los criterios de síndrome de dificultad respiratoria, pero los criterios se cumplen algunos días después, en particular si hay neumonía asociada al ventilador, que se puede desarrollar en un paciente que está intubado en la UCI. Y en ese momento, el paciente cumple los criterios para síndrome de dificultad respiratoria aguda y también los criterios de pronación después de algunos días de ventilación mecánica. Y aquí podemos ver entonces una serie de pacientes consecutivos en 5 centros de Francia con COVID y sin COVID, un total de 267 pacientes con síndrome de dificultad respiratoria. Y a los 7 días después del diagnóstico del síndrome, incluyendo la intubación, observamos 27 pacientes donde se utilizó la posición prona después del día 7 de haber diagnosticado el síndrome de dificultad respiratoria. Y ellos son fuertemente creyentes del uso de la pronación regular, en particular después de estos criterios. Y lo que hemos encontrado es que no hay ninguna diferencia en la tasa de mortalidad al día 90, 3 meses después de la inclusión en aquellos pacientes que se pronaron antes de los 7 días en comparación con los que se pronaron después de 7 días. Pero la diferencia con respecto a la distribución del estadio del síndrome de dificultad respiratoria, los pacientes que se pronaron después de 7 días estuvieron con más frecuencia en la categoría moderada y con menos frecuencia en la categoría severa, con los pacientes que se pronaron dentro de los 7 primeros días y no hubo diferencia entre los pacientes con o sin COVID como razón para el síndrome de dificultad respiratoria. Entonces, para resumir, si nosotros suponemos que la pronación es eficiente
previniendo la lesión inducida por el pulmón. Y este es un dibujo que nos muestra el efecto de deterioro que puede tener la posición prona, pero suponiendo que si la pronación es eficiente para prevenir la lesión pulmonar inducida por el ventilador, se puede aplicar siempre y cuando haya ese riesgo de la lesión inducida por la ventilación mecánica invasiva. Tenemos evidencia, y este es un estudio reciente que muestra que hay una desincronización entre el efecto de la pronación sobre la hipoxemia. Aquí, por ejemplo, tenemos dos grupos de selección de PIP y en ambas situaciones vemos que tenemos una reducción en la presión, lo cual al mismo tiempo nos muestra o una mejoría o se mantiene, no hay ningún cambio en la oxigenación. Entonces, en conclusión, la pregunta que hizo Pablo en pacientes que no se pronan tempranamente, puede haber buenas o malas razones y bueno, no sé cómo interpretar esto, pero si hay malas razones, hay riesgo en pronar al paciente demasiado tarde, justo antes de la muerte, que fue justamente lo que hacíamos inicialmente en los primeros días, hace varias décadas, cuando empezamos a utilizar pronación y los médicos esperaban la hipoxemia extrema para pronar al paciente. Muchísimas gracias por su atención. Relajantes musculares si deberían aplicarse o si se pueden aplicar por más de 48 horas. 48 horas es el umbral, es el límite que se recomienda de acuerdo a la medicina con base en la evidencia. 48 horas es lo que se recomienda en la literatura. Sin embargo, si después de estas 48 horas la indicación de neuromusculatura persiste y no hay forma de proteger los pulmones del paciente, entonces es razonable, yo creo, tener los relajantes en ese paciente hasta poder controlarlo, hasta que los clínicos puedan controlar la situación en ese caso. Hay una publicación que compara en neuromusculares solo 48 horas y más de 48 horas sin demasiada diferencia cuando esto lo necesita el paciente. Entonces, estos pacientes de COVID, la experiencia de mi grupo es que a veces el uso de relajantes neuromusculares se aplican durante más tiempo de 48 horas. Entonces, por lo tanto, tu pregunta es bien recibida, pero hay que examinar para tomar la decisión acorde a la clínica del paciente. Ok, muchísimas gracias. Tengo una pregunta rápida para Fernando. Es fascinante que podamos detectar la perfusión regional, la ventilación regional y escalamos la IT para monitoreo personalizado. Ahora, con estos métodos, con el ensayo PIP que utilizamos y con el bolo de solución salina, ¿tú establecerías un límite superior? ¿Cuántos bolos se pueden administrar por día? ¿O con qué frecuencia podrían hacerlo? ¿Con qué frecuencia podrían hacer un ensayo de PIP? ¿Estás con el micrófono apagado? Ya, lo siento. Sí, había un esfuerzo constante tratando de reducir la cantidad de solución salina que hay que inyectar para reducir la carga de sodio de estos pacientes. Hemos aprendido que eso depende del tamaño del paciente, del gasto cardíaco, la magnitud del gasto cardíaco. A veces se necesita cambiar esto un poco, pero cuando hicimos la validación experimental, 10 mililitros de 20% de solución salina, la cantidad de solución salina que se administra al paciente es más o menos la misma que 250 mililitros de solución salina normal, un poco más tal vez. Entonces,
La carga de sodio es algo que hay que considerar, especialmente en pacientes que tienen problemas con la eliminación del sodio o que ya están en el límite. No tengo una respuesta específica sobre cuántas veces podemos hacer esto. Mucho en la clínica y a veces de manera repetida en un día, 4 o 5 veces, por supuesto con monitoreo cercano de los cambios en el sodio y no hemos visto ningún problema grave. A veces los pacientes ya tienen una condición y tratamos de limitarlos si consideramos que esta información es importante y lo hacemos una vez y no tratamos de retar más el sistema, pero espero que en el futuro el sistema mejore y la cantidad de sodio puede que sea menor. Pero en este punto es más un deseo que una realidad. Ok, muchísimas gracias por esta respuesta. Es bueno oírlo. Tengo una última pregunta para Claude. Sé que tú estás promoviendo el posicionamiento a prono. ¿Hay alguna característica, hay alguna indicación para posicionar al paciente de manera lateral? ¿Tienes el micrófono apagado, Claude? Ok, gracias. Gracias por la pregunta. La evidencia, o no hay evidencia, me refiero, un estudio fisiológico real que contraste los resultados, algunos beneficios en términos de la oxigenación, pero puede haber un incremento en el en un área, en un pulmón y una reducción del comprometimiento del otro pulmón. Entonces, no se basa en la evidencia y de pronto puede haber resultados negativos. Estoy mirando un estudio italiano que miró esta posición y no demostró ningún beneficio hasta recientemente. También se demostró algunos efectos secundarios en esta situación. Entonces, en la evidencia en este momento. Entonces, de momento vamos a quedarnos con con el posicionamiento a prono. Ok, bueno, muchísimas gracias a los tres, querido Claudio, querido Fernando y querido Luis. De nuevo, muchísimas gracias por estas maravillosas presentaciones. Quiero agradecerle al público por habernos escuchado. Sigan estando saludables y seguros. Y bueno, tenemos un breve receso. Feliz día. Gracias a todos.